y dentro de la propia Unión Europea. Europa es más, o sea, hay más países de la Unión Europea que no han adoptado todavía el euro, y por eso el destino favorito de muchísimos para migrar, pues era el país donde se hablaba más inglés, que era precisamente Reino Unido, y recibieron tal migración que fue una de las varias razones por las que a la hora de votar en 2016 muchos británicos dijeron no salimos. No es algo elegante de decir, pero bueno, el rechazo a la migración jugó un papel importantísimo en el llamado Brexit. Y pues nosotros en ese sentido estamos peor. México, por supuesto, los mexicanos no podemos migrar libremente hacia los Estados Unidos, y tampoco los estadounidenses, dicho sea de paso, migrar con libertad a México. No cumplimos con esta condición. Entonces, bueno, ya eso es un problema para una moneda común. La segunda condición de Mundell dice debe de haber flexibilidad de precios y salarios. En Estados Unidos son mucho más flexibles, sobre todo los salarios, porque su mercado laboral es precisamente, sí, le queda bien ese adjetivo, es flexible. O sea, no hay una indemnización que deba de pagar el patrón por ley al despedir a una persona. En México es algo muy reglado, incluso a nivel constitucional, una exigencia legal muy, muy fuerte y costosa, que trae, obviamente, problemas para la creación y la destrucción de empleo. De hecho, fue el episodio número 12 de este podcast el hablar de que es preferible un mercado laboral como el de Estados Unidos. El hecho es que México no lo tiene. Entonces, es un poco como la rigidez laboral, el contraste que realmente existe entre, por ejemplo, Grecia, precisamente, y un país como es Alemania, que es muchísimo más flexible. Entonces, segunda condición, tampoco la cumplimos. Y la tercera es que hay una especie de presupuesto federal que permita mover, transferir recursos a las diversas partes del territorio del área. Y eso no lo cumple la zona euro, pero, por cierto, tampoco lo cumpliría México con Estados Unidos. Entonces, lo que tenemos es que no cumplimos ninguna de las tres condiciones. Por cierto, que tampoco el euro. Bueno, pues por eso el euro tiene problemas y por eso el México tendría problemas adoptando el dólar estadounidense, aparte de la cuestión de no tener ya esa posibilidad de usar una propia moneda, o sea, del Banco de México, reitero, no pudiendo pues, literalmente imprimir dólares. Ojalá, esto a modo de conclusión de este podcast, ojalá que un día existan las condiciones para que México pueda unilateralmente adoptar el dólar. Significaría que hay libre movimiento de personas entre los dos países, idealmente entre los tres con Canadá, que hay un mercado laboral flexible en México como en Estados Unidos, que no es el caso hoy por hoy, que permita la creación y destrucción de empleo con mucho mayor facilidad, como ocurre con el vecino al norte, pero mientras eso ocurre, y podemos suponer que no va a ocurrir en muchos años por lo menos, más vale no hacer locuras económicas por atractivas que éstas puedan sonar. Y una de ellas es, vamos a adoptar el dólar. No sería una buena idea. Y con eso, pues les agradezco el haber escuchado el día de hoy el podcast de EconoKafka. Ojalá que la semana que entra, por mucho tiempo, nos volvamos a encontrar y conversar de temas de economía, política, historia o libros. Muchísimas gracias. Estás escuchando EconoKafka, un espacio sobre economía, historia, política y libros. Conoce los acontecimientos más importantes de México y el mundo con Sergio Negrete. Un podcast de 40 decibeles. Bienvenidos al podcast de EconoKafka. Soy Sergio Negrete Cárdenas y como siempre, muy, muy agradecido por el día, la hora que me estén escuchando, sea cuando ello sea. Pues porque interesa un tema que sea de economía, de historia, de política o de libros. Y ya llevamos en el episodio número 28
de este podcast. Y pues la verdad, si estamos en el episodio 28 es gracias a ustedes. O sea que realmente muchas, muchas gracias. El tema de hoy es muy económico y muy importante, muy relevante, porque está impactando los bolsillos de millones de familias mexicanas. Y es el elevado nivel de la inflación. Pero aparte de todo es hablar, ver qué relación tiene esto, porque hay algo que parece extraño. Y es que esto ocurre mientras que el peso mexicano, está muy fuerte. Tiene una gran fortaleza frente al dólar de los Estados Unidos, que por supuesto es la gran referencia de cualquier mexicano, ¿no? O sea, no se compara contra el yen japonés o el euro, sino contra el dólar. Entonces, bueno, esto parece muy, muy ilógico, en el sentido de que una elevada inflación, por supuesto, evidentemente, y es correcto, implica un problema económico. Y un peso fuerte frente al dólar implica exactamente lo opuesto, que se tiene una economía fuerte. Entonces dices, bueno, o tenemos un problema o tenemos una economía fuerte, pero que los dos estén conviviendo juntos realmente es extraño. Ahora, la inflación, sin duda, esto que no quepa ninguna duda, es un grave problema económico. Podemos